Estamos ahora en este momento con Juliana Alessandro, trabajadora de la educación y secretaria general adjunta de SUTEBA La Plata. ¿Cómo estás, Juli? Muchas gracias por mandarme mensaje de que pudiste hacerte un lugarcito y llamarnos. Así que, ¿cómo estás? Bien, bueno, en principio les saludo, agradecerles el llamado. Esta mañana ha sido un poco caótica, como viene siendo tan caótico este presente de nuestro país, pero bueno, agradecerles a ustedes y bueno, gracias por este llamado. No, gracias a vos. Gracias a vos. Y bueno, queríamos hablar un poco, puntualmente con vos, siendo secretaria general adjunta de SUTEBA, que nos cuentes un poco la situación de los docentes. Sabemos que se hizo un paro y que este viernes van a haber actividades y movilizaciones en todo el país, tengo entendido. Acá en La Plata por lo menos va a haber una movilización desde Plaza Italia. ¿Nos podrías contar cómo llevan la lucha docente? ¿Qué medidas están pensando? Bien, el lunes pasado, de esta semana, debían comenzar las clases en la mayoría de las provincias de la República Argentina y lo que sucedió es que hubo un enorme paro convocado por la CETERA que tuvo aproximadamente un 80% de adhesión en todo el país. Esto es porque la semana pasada hubo un congreso donde más de 300 congresos y congresalas de la CETERA, bueno, por unanimidad decidieron llevar adelante. Me voy a cambiar de lugar porque estoy en una escuela. Sí, no hay problema, no hay problema. En un salón, pero lo tienen que usar. Así que si ustedes me aguardan un minuto. Sí, no hay problema, no te hagas problema. Sé que el tiempo de radio es complejo, pero bueno. No te hagas problema. Quiero contarles esto. Mientras hablo con ustedes, está desarrollando una reunión plenaria en una de las escuelas donde trabajo. Mira. Bueno, me escapé un cachito para hablar con ustedes y bueno, voy a dejarles el salón a la directora para una entrevista, así que ya estoy en el salón de plástica. Disculpen la desprolijidad. No pasa nada. Estamos así, acomodándonos. Bueno, les contaba esto, que en el Congreso de CETERA se decidió por unanimidad llevar adelante un paro nacional. Contarles esto, puede hacer como una discriminación. Nosotras y nosotros la semana pasada tuvimos en el marco de mi sindicato, el SUTEBA, a nivel provincial, asambleas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. También tuvieron su modo de definición, si aceptaban o no la paritaria provincial, los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Y quiero hacer un parate con eso porque nosotras y nosotros venimos de haber aprobado la propuesta de aumento salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof, que no contempla obviamente algunas cifras que tienen que ser abonadas por el gobierno nacional. Esto es el fondo compensador, el FONID, material didáctico. Y esa complejidad, quiero hacer un señalamiento, lo dispar de todas las provincias, porque obviamente lo que pasó ayer, que hubo una convocatoria muy desprolija a los sindicatos docentes a nivel nacional, también estuvieron allí presentes ministros de las diferentes provincias, y se pasó un cuarto intermedio. En realidad, la paritaria nacional docente, que es una lucha histórica que ha tenido la CETERA, que cabe recordar también que durante los años del gobierno de Macri, se frenó la paritaria nacional. La paritaria nacional es una discusión que debe dar el gobierno nacional con los sindicatos de representación nacional, que nosotras y nosotros decimos que es el piso para que luego las provincias puedan discutir con sus gobiernos provinciales la paritaria provincial. Claro. Bueno, las clases comenzaban mayoritariamente en las provincias el lunes pasado, otras provincias como Buenos Aires deben comenzar el viernes que viene y otras comienzan el 4. Se definió hacer el paro el lunes, que era el día del inicio del ciclo lectivo mayoritario en la República Argentina. Luego de que se define la medida de fuerza, hubo una convocatoria, por un lado, a sindicatos y por otro lado a los representantes de las provincias, de una manera muy desprolija, y yo no lo escuché, pero lo que leí esta mañana es que el vocero presidencial un poco desprestigiaba y decía que la paritaria nacional
digamos, no le daba entidad porque decía algo así como que son las provincias las que deben discutir el salario con los sindicatos, como corriéndose de la responsabilidad nacional. Claro, sí, sí, sí. Obviamente el paro fue muy masivo, hubo movilizaciones, nosotras y nosotros fuimos desde La Plata al Palacio Pisurno, hubo un acto allí con representación de todas las provincias y, digamos, la complejidad y ya hacía el señalamiento, la diferenciación de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, nosotras y nosotros, las y los trabajadores de la educación, cobramos nuestro salario en meses anteriores con dinero que debía mandar la Nación a la provincia y son cifras muy grandes que tienen que ver con el Fondo Compensador y el FONID, que son, digamos, parte de nuestro salario, que lo pagó la provincia de Buenos Aires y luego el gobierno de la Nación no envió esos fondos ni a la provincia de Buenos Aires ni a ninguna provincia. Sí. Y lo que quiero destacar es que no solo son partidas para nuestro salario, sino que también son partidas para comedores escolares que no mandaron, dinero para cooperadoras escolares que no mandaron. Digamos, la gravedad, lo que nosotros vemos con preocupación es la intención del gobierno nacional del ahogo financiero de las provincias, porque obviamente con responsabilidad el gobierno de la provincia nos pagó esos componentes del salario. Es de público conocimiento que ni la provincia de Buenos Aires ni el resto de las provincias pueden afrontar en los salarios por venir esos fondos que tienen que llegar, porque además es por ley, a través de la Nación. Fondos que la Nación no envió a las provincias. Vos me preguntabas sobre el viernes. Ayer estuvo esa convocatoria muy desprolija a la paritaria nacional. Y hoy se iban a juntar las y los secretarios generales de los sindicatos de base de la CETERA para definir las medidas de acción de acá para adelante. Digamos, la complejidad es en la provincia de Buenos Aires cobramos nuestro salario con aumento. Yo lo quiero destacar porque el año pasado tuvimos la paritaria abierta desde febrero con tramos cortos, donde, digamos, nosotros tenemos la cláusula de monitoreo y revisión. Esto quiere decir que sí, se dispara la inflación, los sindicatos son convocados a discutir la paritaria. Eso sucedió, digamos, en el gobierno de Axel Kicillof. Empezamos las clases cada 1 de marzo, venimos con una paritaria ganándole la inflación, hemos cerrado una paritaria hace poquitos días, pero la situación a nivel nacional es muy compleja. Sí, además, para hacer un paréntesis también, el FONID, lo que vos planteás de esos fondos que recibe de provincia de Nación, representan casi un 30% o un poco más de lo que es el salario docente, por ejemplo. Y bueno, y esto que vos nos comentás que no se está diciendo, que también los fondos de Nación se utilizan para que los pibes puedan comer en las escuelas. O sea, estamos hablando de un desfinanciamiento a las escuelas en general y un recorte y un ajuste brutal que nunca se vio, ¿no? De esta manera. Ay, no sé. Total, porque además, digamos, se cobra, se percibe hasta 2 cargos. Entonces, depende del salario de cada compañera y compañero, depende de la antigüedad, es un porcentaje muy alto del salario. Claro. Por un lado tenemos la cuestión del tramo del salario, pero las partidas, y hay también que hacer una diferenciación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió aumentar los fondos para los cupos de SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, es el servicio de comedor escolar que los pibes y las pibas reciben en la escuela, y también del desayuno y la merienda complementaria. Y la antítesis es el gobierno nacional, que ha decidido no enviar los fondos para comedores escolares. Digamos, creo que hoy nos desayunábamos, ayer muy tarde, lo que pasa con el potenciar, digamos, todo lo que viene en el lenguaje inclusivo, en la prohibición, podemos pensar que hay un desprecio absoluto, ya lo venían planteando, hacia el Estado, que nosotras y nosotros decimos que el Estado, el gobierno nacional, es el garante, porque además tenemos leyes de avanzada, de la educación, que es un derecho social de los pibes, las pibas, jóvenes y adultos. Entonces hay un desprecio absoluto, por el salario de las y los trabajadores, de la educación, pero de los trabajadores
estatales en general, bueno, de las infancias y las adolescencias que no van a recibir ese dinero para los comedores escolares. Digamos, es una brutalidad que todos los días nos desayunamos con alguna prohibición o algún recorte o algún desfinanciamiento. Digo, gobierno brutal que se suman la inflación, la devaluación, pero también el recorte a partidas para cuestiones esenciales como el alimento, por ejemplo, y la educación. Tal cual. Claro, así que, bueno, muchísimas gracias, Juli. Y además, digo, está esta situación de incertidumbre. Ay, se me acaba de caer el mate. Bueno. Está esta situación de incertidumbre total para las familias. Que además ellos desde el gobierno se aprovechan, ¿no? de plantear, de poner un discurso de desprestigio constante que ya que se hizo en los años del macrismo y se hace específicamente en Capital, también en los gobiernos que dirigen Capital, de desprestigio total hacia los docentes, ¿no? De hablar de que no trabajan, de que no hacen bien su trabajo para justificar el ajuste que le hacen a los docentes y culpar a los docentes de que los pibes no tienen clases, sin explicar esto que nos estás contando, ¿no? A ver, ustedes son trabajadores y trabajadores esenciales de nuestro país. Sin docentes no hay educación para los pibes y las pibas. Tal cual. Y sin gente educada no hay gente que... Hay una cuestión, nosotros somos trabajadores esenciales y esa palabrita que vos decís me resulta porque, bueno, hubo durante la era Macri-Vidal y ahora también se han escuchado en la discusión por esto de la ley Ómnibus a personajes nefastos querer declarar la educación como un servicio esencial. La verdad que en nuestro país la educación es un derecho que tienen todas las personas que habitan en nuestro país y es el Estado el responsable, el garante de financiar salarios, construcción de escuelas, partidas para cooperadoras escolares, para los comedores. Y obviamente, digamos, no esperamos absolutamente nada de este gobierno hambreador, vendepatria, pero es una preocupación realmente porque, digamos, la educación es un derecho que tiene que estar garantizada y estos tipos pretenden declararla como servicio esencial, que eso lo que quiere es colisionar con nuestro derecho a huelga, con nuestro derecho a manifestarnos y llevar adelante medidas de fuerza, porque con esa intención de declararla a la educación como servicio esencial, nosotras y nosotros no podríamos, por ejemplo, llevar adelante medidas de fuerza como un paro. Claro, sí, me sigue. Lo que viene aconteciendo es una brutalidad extrema. Nosotras y nosotros entendemos que lo que viene pasando desde diciembre para acá, con el pueblo organizado en la calle, lo que pasó el viernes pasado, los cortes de las organizaciones sociales, lo que fue con los multisectoriales que se están desarrollando en la provincia de Buenos Aires en diferentes localidades, lo que pasó el 24 de pasó, nosotras y nosotros nos movilizamos el pasado 27 de diciembre a tribunales para presentar una por esto de los derechos laborales que tirar abajo, digamos, con esa ley ómnibus. Y entonces de alguna manera vemos la brutalidad, el protocolo represivo de Bullrich, pero también entendemos que es con organización, una muy amplia unidad de los sectores que podemos ir frenando, como se frenó el avance de la ley ómnibus, la brutalidad de este gobierno. Muchísimas gracias, Juli, y además por esa aclaración que no había tenido en cuenta, que también además le está afectando hasta a los profesionales de salud que pretenden hablar de esencialidad, pero bueno, no les quieren dar tampoco el trabajo digno a quienes llevan esa esencialidad, entre comillas, que ellos plantean. Así que muchísimas gracias por esa aclaración, y bueno, estaremos igual comunicándonos y también atentos a las medidas que vayan realizando los docentes, que son nuestros docentes. Nosotras somos estudiantes y nos parece importante poder llevar la voz de quienes hacen ese trabajo que garantizan esos derechos que vos planteás, que los pibes se puedan educar. Así que muchas gracias y nos estaremos igual encontrando en las calles porque estaremos todos ahí defendiendo la educación. Sin dudas. Ahí nos encontraremos con ustedes y bueno, con las y los oyentes. Gracias por poner la voz nuestra de las y los trabajadores. Les mando un abrazo inmenso y nos encontramos en la calle defendiendo cada derecho. Muchísimas gracias, compañera. Juli. Abrazo grande. Nos vemos.
Bueno, ahí estábamos hablando con Juliana Alessandro, secretaria general adjunta de SUTEBA La Plata, así que nada, estuvo muy bueno, espero que lo hayan podido escuchar. Así que vamos a estar este viernes seguro acompañando la movilización, ver si podemos cubrir también esa movilización que se va a hacer particularmente acá en La Plata, pero que va a ser a nivel nacional también. Bueno, y ahora nos vamos a un cortecito, Sí, a un breve cortecito y vamos a volver con El Lupa. El Lupa, la columna El de Lupa, 6 de los Hornos, que está Eva Mercado, ya llegó. Sí, Así que vamos a charlar con ellas un ratito. Así que no se vayan, compartan el link como siempre, sigan comentando y seguimos acá. Nos vemos en el próximo bloque.